1.3. Respuestas del profesional ante las necesidades psicosocioemocionales y espirituales de la persona al final de la vida. La medicina tiene sus límites, realidad que no se enseña en la facultad. Otra realidad que no se enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Unos cuantos meses en el campo me convencieron de que ser un buen médico no tiene nada que ver con anatomía, cirugía ni con recetar los medicamentos correctos. El mejor servicio que un médico o un asistencial en general puede prestar a un enfermo es ser una persona amable, atenta, cariñosa y sensible. No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismo. Reseñas extraídas del libro La rueda de la vida, de Elizabeth Kübler-Ross. Con frecuencia, la reacción del profesional asistencial ante el sufrimiento puede ser evitativa. Nos han enseñado a tratar el dolor, a tratar la sintomatología física, pero no nos enseñan a tratar el sufrimiento. No nos es una realidad tan objetivable y con tanta evidencia científica como nos puede resultar la parte más física. Abordar el sufrimiento requiere que la persona sea vista como una red de relaciones consigo misma, con los demás y con lo trascendente, como ya hemos comentado. Atender el sufrimiento supone identificarlo y explorarlo. Según lo hagamos, podremos incrementar o disminuir la experiencia de sufrimiento de nuestros pacientes al final de su vida. Atender el sufrimiento supone identificarlo y explorarlo. Según cómo lo hagamos, podremos incrementar o disminuir la experiencia de sufrimiento de nuestros pacientes al final de la vida. Schaber indica que hay 3 categorías donde la persona muestra su sufrimiento y que requieren un abordaje por parte del profesional. Estas categorías son el abandono de sí, el aislamiento y la pérdida de significado. El abandono de sí, el abordaje terapéutico, pasa por una escucha reflexiva, por la validación, la presencia silenciosa, la promoción de un espacio de cuidado seguro y el afecto incondicional. El aislamiento se atiende con una comunicación de ayuda, compartir historias mutuamente y poner énfasis en vivir el instante. Y la pérdida de significado se aborda desde el hacer una revisión de la vida, una reorientación del sentido del control y de hacer partícipe al enfermo en lo que desee. Más adelante trataremos estos puntos como competencias y buenas prácticas del profesional. Punto 2. Prepara tu actitud para el abordaje de las dimensiones psicosocio-emocionales y espirituales del paciente. En el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. El paradigma del sanador herido como modelo de intervención plantea lo siguiente: tanto yo, profesional asistencial, como el enfermo terminal, somos 2 sanadores heridos. Los 2 tenemos heridas, algunas comunes, otras distintas, unas quizás más visibles e intensas que otras, pero forman parte de la condición humana de los 2. Por otra parte, también los 2 disponemos de recursos, de potencialidades, de capacidad de sanación, aunque por distintas razones, algunas están muy desarrolladas y otras secuestradas en lo más profundo de uno mismo. A partir de este planteamiento, las premisas son las siguientes. Desde el modelo de Nowen. No es posible acoger la fragilidad y ayudar a cuidar las heridas de los demás sin haber acogido antes y cuidado nuestras propias heridas, nuestra propia vulnerabilidad. A partir del reconocimiento y la integración de las propias heridas, seremos más capaces de conocer, comprender y acompañar el proceso de curación de las heridas del otro. Nuestra propia fragilidad se convierte así en un magnífico recurso, aunque pueda parecer paradójico. Si somos capaces de ayudar a la persona a descubrir y potenciar
sus propios recursos, sin por ello negar sus heridas, estaremos consiguiendo su dignificación e indudablemente también esto será muy gratificante para nosotros. Conectando con la fragilidad del otro desde la conexión con la nuestra. Todo este proceso llevaría un itinerario personal del profesional con estas características. Primero, identificar las propias heridas, las que podemos tener como cualquier persona, la inmadurez, la soledad no querida, los conflictos no resueltos, las sutiles dependencias, las pérdidas y separaciones, la inseguridad, y las que son propias de nuestra profesión o actividad específica, como puede ser el miedo ante el contacto cotidiano con la muerte y el sufrimiento ajeno, la impotencia ante problemas que nos desbordan, etc. No sirve la sola toma de conciencia de las heridas, se trata de lograr la paz y la síntesis en nosotros mismos, en un proceso difícil pero liberador. Para curar las heridas es necesario, previamente, aceptarlas como parte integrante de uno mismo, única manera de describir y descubrir el potencial sanador. La conciencia de la propia vulnerabilidad, insuperable e inseparable de la condición humana, es la que posibilita que el profesional no sea insensible a los sufrimientos ajenos y se comprometa en un acompañamiento al enfermo terminal para que pueda realizar el mismo camino. Es interesante observar el planteamiento de relación que, aunque con responsabilidades y aprendizajes distintos, coloca a las dos personas en condiciones de simetría, por lo menos en lo más esencial, la capacidad de ser los dos sanadores heridos. Quizás no sea evidente, probablemente porque, como decía Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. El desarrollar a fondo ese proceso de reconciliación con las propias heridas de autosanación en último término hace que estemos en mejores condiciones de acompañar a la persona enferma. Entre otras razones porque nos acercamos a las heridas ajenas sin sentirnos amenazados. Como dice Nowen, solo quien se halla cómodo en su casa puede acoger al huésped, creándole un espacio libre sin temores. Podremos superar mejor la tentación de establecer una relación de poder sobre las personas a las que prestamos ayuda, manteniendo una relación basada sobre la misma condición humana, lastimada por la experiencia del límite. Sabremos extraer de nuestra misma experiencia sentimientos y actitudes de comprensión, participación y auténtica compasión que favorecen el acercamiento y una relación auténtica. Prestaremos ayuda motivados por un interés auténtico y no por motivaciones ambiguas. Interés expresado en la voluntad de ayudar a la persona a utilizar el propio. Habiendo experimentado el proceso de sanación, podemos ayudar a recorrer el mismo camino. Conviene aclarar que no afirmamos que aquel que más ha sufrido es necesariamente el mejor preparado para el acompañamiento, porque no es la cantidad de sufrimiento lo que favorece la ayuda, sino la capacidad de asumir e integrar la experiencia negativa. Resumiendo, las heridas que nos hacen sufrir no necesariamente conllevan nuestra destrucción. Integrarlas, redimensionarlas, puede contribuir a nuestro propio crecimiento y al crecimiento de las personas a las que acompañamos. Siguiendo este mismo esquema, podemos establecer distintos modos de interacción en función de la utilización que hagamos de los recursos, de esa capacidad de sanación, nombrada a partir de ahora S, y también de las heridas, nombrada a partir de ahora H. Pueden darse las siguientes opciones entre nuestro comportamiento y el comportamiento del paciente. Si nos relacionamos de herida a herida, como vemos en la parte roja, se responde al sufrimiento del otro, limitándose a compartir las penas, el dolor, añadiendo el propio sufrimiento al del otro con el objetivo de mostrar
la solidaridad y cercanía con él, coincidiendo únicamente a nivel de herida. Es una conducta típica de la persona que técnicamente denominamos simpática, que lleva, identificándose con la herida del otro, a confirmar o agravar el sentimiento de impotencia vivido por ambos. No le ayudas al otro a utilizar sus recursos, porque tampoco tú utilizas los tuyos. La siguiente opción de relación, desde el modelo de Nowen, es la coloreada en azul, que responde a la capacidad de sanación a herida. Desde esta relación se ignora lo negativo de la propia herida y se encuentra al otro exclusivamente como sufriente. En el fondo te presentas al otro como salvador, asumiendo la responsabilidad del problema del otro. Este tipo de relación puede disminuir la capacidad de respuesta del otro, bloqueándole sus recursos internos positivos. Son aquellas personas que dan consejos no pedidos, proponen soluciones inmediatas. En el fondo lo que hacen es proyectar los consejos que se darían a sí mismos, adecuados a su situación, pero no necesariamente a la del otro. En realidad, no expresan una gran sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, pues se focaliza más la relación en el problema que en la vivencia que del mismo tiene la persona. Es el enfoque típicamente paternalista. Este enfoque genera dependencia y una gran indefensión, pues no ayuda a articular ni a desarrollar los recursos del otro. Eso sí, nosotros acabamos viviéndonos como imprescindibles. En la siguiente forma de relacionarnos con el paciente sería la coloreada en verde, en la que los dos responden desde su capacidad de sanación. Es una visión maníaca de la realidad, muy de USA. Es el yo estoy bien, tú también estás bien, negando la experiencia real de herida y de sufrimiento del otro, centrándose tan solo en sus capacidades, sin ayudarle a sanar la herida. Es como si el problema en realidad no existiera. Se formulan frases como, no te preocupes, eso no es nada, tú puedes con eso y con más. Lo que tienes que hacer es no pensar en ello. Realmente lo que esconde es un no ver al otro tal cual es. Un no aceptar que sufre y que sufrimos. La última forma de relacionarnos es aquella en la que funcionamos de herido a sanador. Herido. Es decir, los dos somos sanadores heridos y este es el enfoque que aquí proponemos. Y es el enfoque coloreado en tono mostaza. Consiste en que el compañero de viaje del paciente encuentra a este tanto desde su poder sanador como desde el reconocimiento de su herida, descubriendo también en la otra persona ambas dimensiones y conectando con ellas. Apelando a las fuerzas curativas presentes en la propia persona, sabe integrar lo negativo y reconciliándose con los propios límites, se deja tocar por la tragedia del otro, desde la sensibilidad y la compasión propias de quien se siente limitado. Desde este punto de vista, la persona es comprendida en su sufrimiento, pero es interpelada en cuanto a los recursos personales, en cuanto a sus propios poderes sanadores. Se convierte en sujeto activo en el proceso de su sanación integral. Desde este enfoque, cuando nos encontramos sanador herido y sanador herido, mi herida no contaminará la tuya, pero se pondrá junto a ti como presencia y comprensión. Mi sanador no correrá a salvar tu sensación de impotencia, pero apelará a los recursos que están presentes en ti. Esto me permitirá volverme sensible a la herida del otro, pero no mostrándole necesariamente mis propias heridas, sino desde la experiencia del sufrimiento reconciliado y las actitudes que de ahí surgen, comprensión, sentido de la esperanza, etc. Mi poder curativo no puede sanar tu herida. Es uno mismo quien debe sanarla, con la ayuda de otros a reconocerla, a reconciliarse con ella y a utilizar sus propios recursos. Como se puede observar, este enfoque también entronca con la línea de Carl Rogers cuando habla que las actitudes mínimas necesarias para hacer un buen proceso de relación de ayuda y acompañamiento en el proceso asistencial, recordemos la unidad 3, y más concretamente al final de la vida, son la aceptación incondicional de la persona. No quiere decir
que te gusten o estés de acuerdo con sus heridas, pero conectas también con ellas, no huyes. La congruencia entre lo que piensas, sientes y expresas, y la empatía como capacidad de situarse en el mundo vital del otro y así hacérselo vivir. En definitiva, partimos de una concepción de la persona como alguien digno de ser mirado a los ojos, de frente, sin necesidad de defendernos de él, porque además de adentrarnos en sus vulnerabilidades, también podemos conocer y participar de sus potencialidades. Prepara tu actitud desde la dimensión espiritual. En una sociedad democrática, el respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la persona han de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente el proceso de la muerte. El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad andaluza, multicultural y diversa, en la que coexisten distintas creencias, valores y preferencias acerca de la muerte y de la forma de afrontarla, que merecen igual respeto y garantía de su libre ejercicio, según lo refrenda la normativa vigente. La antropología y la visión de la enfermedad, muerte y sufrimiento que subyacen en el modelo del propio profesional condicionan y determinan la posibilidad de afrontar de forma integral el sufrimiento en sus pacientes. Desde el modelo antropológico planteado por el grupo de espiritualidad de la SECPAL, plantea tres subdimensiones asociadas a la espiritualidad: intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Por otra parte, la filósofa y escritora sobre el sentido de la vida, Emile Esfahani, nos habla de los 4 pilares que dan sentido a la vida y que se pueden ver a través del enlace de YouTube Cómo vivir una vida con más sentido. En ella nos habla de 4 pilares. La pertenencia se refiere al tipo de relaciones que tenemos. La pertenencia es un tipo particular de relación en la que te sientes valorado por lo que eres, en la que valoras a la persona por lo que es en esencia. Las personas con este tipo de relación se sienten elevadas y sienten que son importantes para los demás. Por el contrario, las personas que se sienten ignoradas, rechazadas, provocan que sus vidas tienen poco sentido. Es importante sentir que alguien nos ve. Esto le da sentido a nuestras vidas. El propósito es un objetivo que guía nuestra vida y la orienta. Conectar lo que haces con una parte mucho más global le da sentido. La trascendencia son momentos en los que consigues salir de la cotidianidad de la vida. Son momentos en los que te conectas con algo mucho más grande que tú. Por ejemplo, experiencias en la naturaleza, en la meditación. Minimizamos la importancia de nuestra individualidad y nos conectamos con algo mayor. Y por último, la narrativa. La narrativa interior se refiere a cómo nos conectamos, quiénes somos para dotarlo de sentido. ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado a ser así? Si somos conscientes de esta narrativa, podemos reeditarla si la misma no nos deja avanzar o irnos en paz. Reeditar nuestras historias supone tomar conciencia de los aspectos negativos que incluimos, pero sobre todo de los aspectos positivos que podríamos incluir para quedarnos con una historia más redentora. Punto 3. Desarrollo de valores y competencias humanísticas del profesional al final de la vida. Buenas prácticas asociadas. Retomemos las competencias asociadas a la metodología Counseling comentadas en la unidad 3 al hilo de la atención al paciente crónico y apliquémoslas a este momento del final de la vida. En este cuadro se resumen las competencias y valores, así como los comportamientos asociados. Veamos una a una. La serenidad, entendida como atención plena y que se puede practicar a través de mindfulness. La integridad, autenticidad, referida a la congruencia entre lo que pensamos, somos y hacemos. A la honestidad con uno mismo y con los demás. A la sinceridad y transparencia
a mostrarnos tal cual. Cuando lo hacemos así, invitamos al otro a que se muestre con igual transparencia. Comunicación. Referido al dar la información que la persona al final de la vida necesita, a confrontarla, a adecuar nuestro lenguaje a la persona y a su contexto, a saber interpretar la comunicación no verbal, la mirada, la sonrisa, el tono, el ritmo del habla, a orientar nuestro cuerpo a la persona para que se sienta atendida. La comunicación emocional, que hace alusión a la expresión de sentimientos y emociones. La devolución emocional, es decir, devolverle al paciente nuestra percepción de lo que nos está comunicando en un lenguaje adaptado a sus propios sentimientos. Por ejemplo, imagino el sufrimiento que esto le está generando. Acompañarle en el proceso de pedir perdón y de perdonarse. Y también de agradecer, para hacer esa reedición de su narrativa vital. La apertura mental, muy asociada al hecho de acoger, de no juzgar, de estar atentos al mapa mental del otro, desde la aceptación incondicional. La compasión. Como la validación de la experiencia del paciente, aunque no la compartamos. Es una aceptación de la persona, de sus sentimientos y experiencias sin juicio de valor. La empatía, que lleva implícita la escucha reflexiva y la reformulación de este parafraseado, el manejo de los silencios y la personalización. La aceptación incondicional, el compromiso. Y por último, la hospitalidad, como la habilidad para atender al huésped, como si nosotros fuésemos unas puertas abiertas donde él puede entrar. Será muy difícil si estamos preocupados por nuestras propias necesidades, preocupaciones o tensiones. Para realmente ser una puerta abierta para el otro, es muy importante conocernos y autorregularnos. Desde estas competencias, valores, habilidades y comportamientos, establecemos la conexión con el otro. Veamos a continuación las buenas prácticas relacionadas con estas competencias y valores. Ser un buen instrumento. Estar abierto a recibir al paciente y mostrar verdadero interés por él, como si hubiera una puerta en nuestro interior que conscientemente abriésemos para que entrase el paciente. Transmitirle que estamos para aliviar su sufrimiento, que esa es nuestra razón de ser allí. Acogerlo y escucharlo sin juzgar, mostrando verdadero interés. Tomar conciencia y activar los recursos necesarios para afrontar con el paciente su final de vida, desde un equilibrio empático, cercano pero sin diluirnos en él. Además, la aceptación de la muerte como parte de la vida, frente a aquellos que ven la muerte como un evento separado, aparte de la vida. Nuestra actitud, sin duda, influye en la actitud del paciente. Mostrarle un cuidado compasivo desde nuestra sensibilidad y disponibilidad. Mejorar la comunicación que rodea todos los aspectos del cuidado al final de la vida y el cuidado compasivo, no solo de los moribundos, sino también de aquellos de los que aman, de sus seres queridos. Fomentar la conciencia del poder del amor incondicional, del perdón y del agradecimiento como un componente importante del viaje de la vida. Mejorar la compasión y la comprensión de aquellos que están en duelo, independientemente de la causa o el origen.
Promover los deseos del paciente al final de la vida, respetando su derecho a un trato humano y a una atención compasiva, desde la compasión en acción. Acompañar a la persona en el camino a su trascendencia, para situarla en un paisaje donde la realidad adquiere un nuevo sentido. El modelo de Singh propone un modelo sencillo que orienta nuestro acompañamiento a la aceptación de la realidad que no se puede transformar y orienta al paciente hacia la recuperación de la integridad en su proceso de sanación. Atender el sufrimiento del paciente con una actitud compasiva basada en el respeto a su dignidad y en la simetría moral con él, como hemos visto desde el modelo de Nowen, quien además de necesidades tiene sus propios recursos. Facilitarle la información de manera escalonada, comprobando la asimilación, adecuando el ritmo de la conversación mediante la comunicación no verbal. Aceptar nuestras emociones, nuestra propia fragilidad y regular nuestras respuestas automáticas con empatía y autocontrol emocional como piezas claves para promover un afrontamiento eficaz. Abrazar las necesidades de expresión de la persona para acoger las emociones que nos exprese y facilitar la reedición de su narrativa interna del sentido de su vida, desde una actitud de colaboración, no de asimetría, que facilite la asimilación y aceptación por parte de la persona y promueva su buen morir. Finalizada la unidad, presentamos la bibliografía asociada, así como la recomendación de los vídeos que acompañan a la unidad.